Hola gente de YouTube, aquí Creabast presenta una teoría. La teoría no es mía, todo crédito a sus respectivos creadores, links en la descripción. Sin más, empezamos. Es una herida en la fuerza, más presencia que carne, y a su paso la vida muere, sacrificándose a su hambre. Visas Marren su máster. Capítulo 18. Nihilus. Todos miraron en estado de shock la forma de Jaune ante ellos, envuelto en una fluida oscuridad, ahora adornado con su aterradora máscara. A su alrededor, turistas y estudiantes desarmados comenzaron a huir del lugar, mientras que tanto los soldados como los droides de Atlas, junto con varios equipos de estudiantes más valientes como Abram, se quedaron. Mientras todos los héroes rodeaban la misteriosa nueva forma de Jaune, más lejos, una belleza de cabello negro y ojos ámbar le susurró a su aliado disfrazado. Neo. Ponte en posición, estamos acelerando nuestros planes ahora mismo. Neo asintió y desapareció rápidamente cuando Cinder sacó su pergamino y comenzó a escribir. Rápidamente envió un mensaje de texto grupal a Adam, Mercury y Emerald, diciéndoles de manera similar que cambiaran sus planes. Su mensaje enviado, Cinder luego se hizo escasa, uniéndose a los grupos de estudiantes que huían mientras se preparaba para la siguiente fase de su plan. Mientras tanto, los miembros actuales de los equipos JNPR, Ruby y Crow rodearon a Jaune. Tímidamente, Ruby dio un paso adelante con una mano levantada mientras llamaba a su amiga. Jaune. ¿Eres tú? No tenía idea de lo que estaba pasando, pero no pudo evitar sentir un terror intrínseco mientras miraba la forma cambiada de su amiga. Pero si Jaune la escuchó, no mostró ninguna reacción externa a su llamada. En cambio, Jaune solo extendió su mano sombría. Al principio, la conmoción y el terror que tenían de Jaune fue reemplazada por confusión mientras Jaune permanecía allí en silencio con la mano levantada durante varios segundos. Un fuerte estruendo detrás de ellos robó la atención de todos, lo que hizo que se estremecieran y giraran. Desde los pasillos de Beacon, se podía ver un objeto precipitándose hacia ellos a velocidades locas. Varios estudiantes tuvieron que apartarse del camino cuando el objeto pasó a toda velocidad y cayó en las manos de Jaune. Los que estaban cerca sintieron que sus ojos se ensanchaban por segunda vez, porque Jaune ahora sostenía a Croce Amors en su mano. Con el estudiante ahora armado, los soldados Atlas y los drones que lo rodeaban apuntaron inmediatamente sus rifles Dust. No hagas un movimiento. Un oficial con adornos rojos gritó. Suelta el arma y levanta lentamente las manos por encima de la cabeza. Sin embargo, Jaune pareció no hacer ningún movimiento para soltar su espada, y en su lugar solo extendió su mano vacía hacia adelante. Sin saber si se trataba de algún tipo de ataque, el oficial atlesiano decidió no correr riesgos. Abran fuego. Gritó mientras tanto los soldados como los drones obedecían, cientos de rondas de polvo ahora volaban hacia el estudiante. Jaune. Pirra gritó, no queriendo ver a lo que ella creía que era su amiga asesinada a tiros. Pero cuando los cientos de rondas de polvo multicolores se movieron para golpear a su objetivo, todos se sorprendieron al ver que cada rayo de polvo se congelaba en el aire antes de conectarse con Jaune. Ruby sintió que se quedaba boquiabierta y no pasó mucho tiempo para que ella o todos sus amigos se dieran cuenta de lo que estaba haciendo Jaune. Jaune estaba agarrando cada ronda de Dust con su telequinesis, deteniendo cientos, si no miles, de balas que volaban a velocidades subsónicas. Para su crédito, los soldados del Atlas mantuvieron sus dedos presionados sobre sus gatillos, disparando ronda tras ronda hasta que todas sus armas se quedaron vacías. Cuando vieron que Jaune todavía estaba de pie, intacto por sus ataques y rodeado por una cúpula literal de balas de polvo, el oficial a cargo tuvo la sensación de que pudo haber cometido un error. Nadie ni siquiera respiró mientras esperaban a ver qué haría Jaune a continuación. La expresión de Jaune era ilegible detrás de su máscara y capucha, oscurecida por las sombras. Su lenguaje corporal tampoco delataba agresión, su postura era robótica, casi sin alma. Fue entonces cuando Jaune movió la muñeca. En un instante, más rápido de lo que casi nadie podría reaccionar, los rayos de polvo congelado salieron disparados lejos de Jaune, volando en una explosión de balística. Los soldados y droides que rodeaban a Jaune fueron destrozados casi instantáneamente, los cientos de proyectiles de polvo destrozaron sus formas. Crow, JNPR y Ruby apenas pudieron golpear la cubierta y evitar la explosión, pero muchos de los estudiantes y turistas restantes que se quedaron para ver lo que estaba sucediendo, no pudieron.
Los gritos comenzaron a llenar el aire cuando decenas de estudiantes y transeúntes resultaron heridos, si no muertos, por las flechas de polvo. Mientras Pirra se levantaba lentamente del suelo, sintió que tenía la cara húmeda. Al tocarlo, retiró la mano y vio que estaba cubierta de sangre. Rápidamente revisándose, se dio cuenta de que no era su sangre, ya que pudo esquivar el ataque, sino las vísceras explotadas de un pobre soldado de Atlas que estaba parado frente a ella. Al igual que ella, varios otros estudiantes y soldados comenzaron a levantarse. El tío de Ruby, Crow, fue el primero en hacerlo. Pirra luego volvió a mirar a Jaune. No, en Nihilus. Sabía que estaba mirando a Nihilus, no a su líder. Porque solo Nihilus podía verse así, apático ante la muerte y la destrucción que acababa de provocar. Sin embargo, antes de que Pirra pudiera pensar en su próximo movimiento, Nihilus se movió de nuevo. Cuando Nihilus se llevó las manos al pecho, los instintos de luchador de Pirra le gritaron inmediatamente una cosa: Nihilus estaba cargando un ataque. Moverse. Pirra escuchó a alguien gritar. No estaba segura de quién, pero por lo que parecía era alguien mayor, probablemente Crow. Pirra no se tomó el tiempo para pensar en lo que estaba sucediendo. Se puso de pie y empezó a correr. La vacilación en el combate significaba la muerte, y cuando alguien gritaba corre. Tú corres. Fue entonces cuando Pirra escuchó el grito. Era más que un grito vocal, aunque también era muy fuerte. Fue un grito que desgarró su alma, como si fuera golpeada por una ola de pura ira y odio. El grito la derribó con una ola de fuerza, pero también desgarró su mente, destrozando sus defensas mentales. Pirra se quedó atónita durante varios segundos, hasta que sintió que una mano la levantaba. Mirando quién era, reconoció a la persona como Arslan, líder del equipo Abrn. Arslan le estaba gritando algo a Pirra, pero el campeón apenas podía distinguirlo. Luego, Arslan señaló a Nihilus, y cuando Pirra volvió la cabeza, su rostro cayó, cuando vio a Nihilus de pie sobre aún más cadáveres, estudiantes y soldados que tenían sus cuerpos destrozados por el grito de la fuerza. En este punto, casi todos los que no habían planeado pelear ya estaban muertos o habían salido del área. Desde sus periféricos, Pirra vio a Crow dar un paso adelante, limpiándose la sangre de la nariz con el arma desenvainada. Niños, o bajen sus armas o lárguense al infierno. Crow habló, su voz era dura mientras miraba a Nihilus hacia abajo. Los miembros del equipo RW, NPR y Abrn intercambiaron miradas, antes de llamar rápidamente a sus armas usando sus casilleros de cohetes. Por extraño que parezca, Nihilus parecía dispuesto a esperar a que llamaran a sus armas y se armaran. Pirra no sabía si Jaune estaba adentro luchando contra Nihilus, o si Nihilus estaba tan seguro de su victoria que estaba dispuesto a renunciar a la ventaja. Ni siquiera se movió cuando los estudiantes y el cazador rodearon a Nihilus, rodeándolo. A pesar de su número, Crow no tenía ninguna duda de que no tenían ventaja. Había cazado suficientes Grimm monstruosos para saber que nunca tienes la ventaja contra algo que puede matarte en un instante. También sabía que, como cazador principal aquí, tenía que tomar la iniciativa. Y entonces Crow atacó primero, saltando sobre Nihilus con un tajo, esperando que su velocidad lo pillara desprevenido. Pero Nihilus no se dejaría sorprender por una estrategia tan simple. Parando el golpe, Nihilus giró y golpeó a Crow con una bofetada de revés, tirándolo hacia atrás. Crow tropezó, pero recuperó rápidamente el equilibrio, haciendo girar a Harbinger mientras lo cambiaba de espada a su configuración de guadaña de guerra. Crow luego comenzó una serie de ataques rápidos contra Nihilus, con la esperanza de abrumarlo. Pero cada golpe fue detenido por el Señor Oscuro con poco esfuerzo. Golpeando uno de los ataques de Crow a un lado, Nihilus cortó la distancia, casi apareciendo justo enfrente del segador. Croce Amors apuntó directamente a su garganta. El ataque fue demasiado rápido para que incluso Crow pudiera esquivarlo, y con el poder puro que estaba usando Nihilus, sería más que fácil matar al cazador. Crow se retorció y se echó hacia atrás lo más fuerte que pudo para intentar evitar el golpe mortal. Justo cuando el golpe estaba a punto de aterrizar, Nihilus dio medio paso hacia adelante para recuperar la distancia que Crow estaba poniendo entre ellos. Sin embargo, cuando lo hizo, Nihilus pisó un trozo de vísceras que parecía no haber notado, lo que le hizo resbalar ligeramente. El paso en falso le dio a Crow la distancia suficiente para convertir el golpe mortal en un corte que golpeó la parte superior del brazo, incapaz de atravesar su aura. Nihilus se congeló por un breve segundo mientras Crow se retiraba, confundido sobre cómo no previó el desliz con sus sentidos de la fuerza. Echando un vistazo a Crow, rápidamente llegó a una conclusión.
Sus poderes, o semblance, la extraña manifestación de la fuerza que permitía a cada persona en Remnant una habilidad única, debieron haber interferido de alguna manera. Antes de que pudiera considerar esto más, una voz gritó. «Mate». Escuchó la voz aguda de Ruby gritar mientras abría fuego con Crescent Rose. Mientras Nihilus desviaba los disparos de los francotiradores, Weiss y Blake asintieron, el atlesiano pasó a encender Dust y convocó un glifo de tiempo que aumentaría la velocidad y la agilidad de Blake. Su habilidad física ahora mejorada, Blake cargó hacia adelante con Gumball Shroud en forma de espada. A sus flancos, los dos mejores luchadores cuerpo a cuerpo del grupo, Pirra y Arslan, lo seguían. Blake atacó con una ráfaga de cortes en la cara de Nihilus, mientras que Pirra atacó su lado desarmado, y Arslan fue por la parte de atrás de las piernas de Nihilus. Contra un oponente normal, esto habría sido demasiados ataques para que una sola persona los manejara. Pero Nihilus estaba lejos de ser un oponente normal. Desviando a Blake con su espada, respondió rápidamente, derribando al fauno. Simultáneamente, su mano suelta salió disparada, agarrando a Pirra por el cuello antes de que pudiera atacar. Solo a través de la fuerza bruta, Nihilus arrastró a Pirra por el aire y la estrelló contra Arslan detrás de él, literalmente golpeando al Mistralian con el ex compañero de Jaune. Su ataque anulado, Nihilus luego cargó la fuerza a su alrededor, convocando una tormenta de relámpagos Force Drain que se estrelló contra las tres cazadoras. Todas las mujeres jóvenes gritaron al sentir que su aura se agotaba por el ataque de Nihilus. Cuando empezaron a retroceder, tratando de alejarse de Nihilus, los demás abrieron fuego cuando el Señor Oscuro ya estaba abierto. Flexionando su control sobre la fuerza, Nihilus creó una barrera que bloqueó todos sus ataques, antes de extender su mano izquierda hacia los estudiantes que se retiraban. Nihilus agarró a la mujer más cercana, que desafortunadamente para ella, era Arslan. Extendiendo la mano con la fuerza, Nihilus agarró a Arslan por la garganta, levantándola en el aire mientras le ahogaba la vida. Acercándola telequinéticamente. Nihilus derribó a Croce Amor sobre ella, rompiendo fácilmente su aura debilitada y cortando su carne. El corte le atravesó el pecho, dejando un enorme corte en su frente que comenzó a derramar sangre. Nihilus ignoró los gritos de los compañeros de equipo de la chica mientras la arrojaba sin gloria por el acantilado de Beacon. La cara de Ruby cayó mientras veía morir a uno de sus aliados. Puede que no haya considerado a Arslan como un amigo, pero fue una compañera de estudios y una oponente honorable en su primer partido. Apretando los dientes, Ruby cargó otra revista en Crescent Rose y gritó: «Flor de hielo». Ruby luego se volvió hacia Ren y Nora, quienes estaban igualmente sorprendidos por la aparente desaparición de Arslan y les gritaron: «Ren, Nora. Flower Power». El dúo Renora se volvió hacia ella confundido cuando ella les gritó de nuevo: «Ese es un movimiento de equipo tuyo, ¿verdad? Es hora de usarlo. Necesitamos frenarlo». Las órdenes de Ruby parecieron sacarlos de su estupor mientras se movían para atacar. Cuando Weiss terminó de crear el glifo de hielo alrededor del francotirador de Ruby, convirtiendo todos sus disparos en disparos de hielo, Ruby abrió fuego contra Nihilus, apuntando principalmente a sus pies para intentar congelarlos. Mientras tanto, Nora comenzó a bombardear a Nihilus con granadas, con la esperanza de distraerlo mientras Ren corría hacia él, cargando su aura en sus palmas para un golpe paralizante. Pero incluso con la nube de humo rosa que comenzó a envolver el área, Nihilus no requirió vista para sentir los ataques que se avecinaban. En lugar de desviar los disparos de hielo con Croce Amors, que habrían congelado su brazo, Nihilus atrapó dos rondas de polvo con la fuerza y las redirigió, arrojándolas directamente a Ren y Nora. Los dos estudiantes no esperaban el cambio repentino y no fueron lo suficientemente rápidos para esquivar los disparos de francotiradores que envolvieron sus torsos en hielo. Antes de que Nihilus pudiera seguir, Crow atacó de nuevo, esta vez apoyado por los dos estudiantes de Aven, Nadir y RS, buscando airadamente vengar a su líder. Mientras Crow se enfrascaba en un combate cuerpo a cuerpo, Nadir montaba en la parte trasera de la patineta flotante de RS, disparando al Señor Oscuro todos los disparos que podía. Desviando lo que habría sido un disparo en la cabeza, Nihilus fluyó sin esfuerzo hacia un bloque mientras detuvo el golpe de espada de Crow. Con una rápida extensión de su mano izquierda, Nihilus empujó a Crow hacia atrás con la fuerza, haciéndolo perder el equilibrio. Nihilus dio un paso adelante para derribar a Crow, pero por alguna razón tropezó con una roca que no pareció notar. Nihilus se recuperó rápidamente, pero ese momento de debilidad fue suficiente para que Nadir lo golpeara en la espalda con una ronda de polvo, y para que Crow avanzara y atacara también.
Nihilus se tambaleó hacia adelante cuando el disparo lo golpeó en la espalda, lo que le permitió a Crow realizar un corte de espada en su cabeza. Antes de que Nihilus pudiera detenerlo, la espada de Crow cambió de forma y adoptó su forma de guadaña. Crow luego giró su arma y rompió la rodilla de Nihilus con la culata de su guadaña. El ataque obligó a Nihilus a bajar mientras Crow giraba con su impulso, siguiendo con un corte horizontal a través del torso de Nihilus con su guadaña. El ataque se hizo realidad cuando Harbinger mordió la forma sombría del Lord Sith, pero dejó solo un corte superficial que no atravesó el aura de Jaune. Nihilus gruñó molesto. Los poderes de Crow, aunque obviamente no eran lo suficientemente poderosos como para detener a Nihilus, fueron lo suficientemente influyentes como para convertir al cazador en un problema mayor de lo que tenía derecho a ser. Tomando esta molestia y convirtiéndola en ira, un rayo comenzó a crepitar entre los dedos de Nihilus. Tanto los ojos de Crow como los de los estudiantes se agrandaron cuando una tormenta de relámpagos estalló de las manos de Nihilus, volando para los tres. Crow fue lo suficientemente rápido como para poner a Harbinger entre él y el rayo, absorbiendo el ataque, pero ni Nadir ni Reese eran lo suficientemente hábiles o experimentados para hacer algo similar. Los dos estudiantes de Aven se llevaron todo el peso de Force Lightning, gritando mientras el lado oscuro los atravesaba, arrojándolos del overboard al suelo en un montón humeante. Nihilus dio un paso para rematar a los estudiantes, cuando notó que sus pies estaban cubiertos de hielo. Al mirar hacia abajo, vio uno de los glifos característicos de Weiss debajo de él. Miró hacia atrás y vio a la heredera, con el estoque clavado en el suelo, respirando con dificultad mientras renunciaba a pulir a su equipo y se lanzaba a atacarlo directamente. Nihilus sintió que el peligro venía por detrás, sintiendo que Ruby iba a lanzar un desesperado ataque cuerpo a cuerpo con Crescent Rose. Sin siquiera mirarla, Nihilus extendió la mano con la fuerza y agarró a Ruby en medio de un salto. Ruby se congeló en el aire, confundida por lo que estaba sucediendo, antes de que Nihilus la golpeara contra el suelo. Simultáneamente, Nihilus arrojó a Croceamors directamente hacia Weiss, su espada se convirtió en una sierra circular con el objetivo de romperla por la mitad. Los ojos de Weiss se agrandaron cuando sacó a Myrtenaster del suelo, poniendo fin a su efecto de hielo en Nihilus, y usó su estoque para desviar a Croceamors. Sin embargo, la pura fuerza física y el impulso del ataque por sí solos fueron suficientes para derribar a la heredera ligera hacia atrás y al suelo. Mientras tanto, Ruby trató de levantarse lentamente mientras la sangre le salía por la nariz. El dolor punzante y la cantidad de sangre que fluía le dijeron que estaba roto. Sin embargo, mientras luchaba, una bota le golpeó la cara cuando Nihilus le dio una patada en la espalda. Aturdida, Ruby estaba indefensa cuando Nihilus se movió para acabar con ella, hasta que un grito llamó su atención. Bolin, el último miembro en pie del equipo Abrn, cargó contra Nihilus, balanceando su bastón Bo con una rabia salvaje. Fue un ataque patético que incluso antes de Darkseid de Jaune podría haber desviado. Nihilus detuvo el ataque y respondió fácilmente, obligando a Bolin a retroceder. Nihilus luego miró a Ruby, quien todavía solo podía ver lo que estaba sucediendo con terror desorientado mientras Nihilus usaba la fuerza para arrancar Crescent Rose de sus manos. Ruby, debilitada, trató de sujetar su arma, pero no pudo. Solo pudo ver consternada como Nihilus levitaba Crescent Rose frente a él, y cuando apretó el puño, aplastó la guadaña del francotirador en un montón de chatarra roja y negra del tamaño de una bola de boliche. Antes de que pudiera procesar lo que acaba de suceder, Nihilus arrojó la bala de cañón improvisada directamente hacia Bolin. La cabeza de Ruby se giró para seguir su arma anterior, y para su horror, vio como Crescent Rose atravesó la cabeza de Bolin, matando instantáneamente al niño. La cabeza entera de Bolin había desaparecido, completamente borrada por el trozo de metal que voló a través de él, solo para ser reemplazada por una fuente de sangre que salió disparada de su torso, cubriendo a todos los que estaban cerca. Fue en ese momento que Ruby sintió que el miedo se apoderaba de ella, cualquier esperanza a la que se aferraba obstinadamente se evaporaba. Una de sus mejores amigas acaba de destruir su arma y la usó para matar a otro estudiante. Ahora aquí estaba ella, desarmada en una batalla contra un monstruo completo. Sin embargo, antes de que Ruby pudiera caer completamente en la desesperación, los sonidos de los refuerzos llegaron con el sonido de una trompeta literal. Ruby vio como Nihilus era golpeado por ondas sonoras visibles cuando Flint Coal del equipo Funky llegaba junto con su equipo, la totalidad del equipo BRNZ y una cazadora adulta que Ruby nunca había visto antes.
Cuando llegaron los refuerzos, rodearon a Nihilus y también ayudaron a los estudiantes asediados que se encontraban actualmente en la pelea, ayudando a Weiss, Nora y Ren a ayudar. Mientras tanto, los otros combatientes que habían sufrido algún daño pero que no estaban fuera, a saber, Crow, Pirra y Blake se unieron a ellos para rodear a Nihilus una vez más. A pesar de estar rodeado por aún más guerreros, Nihilus parecía casi indiferente ante la situación, su cuerpo de espectro no mostraba signos obvios de angustia. De hecho, para sorpresa de todos, Nihilus pareció alejarse de ellos y mirar hacia el cielo sobre Vale. Nihilus luego extendió su mano lejos de cualquier estudiante y hacia el espacio aéreo que estaba mirando. Sabiendo de su telequinesis, Crow inmediatamente buscó lo que sea que Nihilus estaba agarrando. Y para horror de Crow, solo había una cosa a la vista de la que Nihilus podría estar tirando. Por encima del horizonte de Vale, el dirigible insignia del general Ilonwood comenzó a inclinarse, esforzándose mientras descendía del cielo. Crow pudo decir que la nave estaba tratando de luchar contra el tirón repentino, los motores explotando a plena carga para intentar escapar de lo que fuera que lo obligara a moverse en contra de su voluntad, el casco de metal de la nave tensándose bajo la presión. Muy pronto, todo el motor de estribor de la aeronave estalló en llamas cuando se sobrecargó tratando de soltarse. La aeronave ahora caía del cielo, en un camino a la derecha de Beacon. Varios otros estudiantes también miraron al cielo en estado de shock y asombro. Crow no pudo evitar casi reírse de lo absurdo de la situación. Ese hijo de puta les estaba lanzando un dirigible. Muy pronto, la experiencia y el entrenamiento reemplazaron el asombro estupefacto cuando Crow gritó a todos una vez más, dispersa. Inmediatamente todos comenzaron a girar y a correr, todos vieron lo que se avecinaba y querían estar lo más lejos posible de la zona cero. Crow ni siquiera tuvo tiempo de cuidar a su sobrina mientras se movía tan rápido como podía. Mientras corría hacia adelante, un grito de dolor llamó la atención del Crow. A su derecha, Crow vio caer al suelo a una civil, una de las camareras del recinto ferial, escondida desde el comienzo de la batalla, tras resbalar sobre un trozo de vísceras. Los ojos de Crow se agrandaron. Si bien nunca lo sabría con certeza, no pudo evitar sentir que su semblanza había contribuido a que ella cayera. No por primera vez en su vida, Crow maldijo no tener ningún control sobre su semblanza. Podía simplemente dejarla y seguir moviéndose, pero Crow sabía que no podría vivir consigo mismo si la dejaba morir cuando era su culpa que ella estuviera en esa situación en primer lugar. Sería lo mismo que matarla a él mismo. Y así, Crow giró y se movió hacia ella. Él podría sacarla. Al menos eso es lo que se dijo a sí mismo. Cuando llegó a ella, Crow agarró la mano de la camarera y se dispuso a correr. Desafortunadamente, en el mismo momento en que la alcanzó, la aeronave atlesiana chocó con el patio de Beacon. La explosión de polvo resultante envolvió toda el área en una onda expansiva de humo y calor. Crow, sabiendo que correr ya no era una opción, en su lugar se lanzó y envolvió sus brazos alrededor de la camarera, esperando que su aura pudiera recibir el golpe por ambos. Justo cuando lo hizo, el impacto de la explosión lo golpeó, y luego todo lo que vio fue oscuridad. Pirra gimió al despertar. Todo dolía, y por segunda vez hoy sus oídos sonaban con un zumbido agudo. Lamentando la pérdida de ese rango de frecuencia, Pirra se incorporó mientras examinaba la situación a su alrededor. El cielo estaba ahora oscuro, y lo último que recordaba Pirra era el cielo anaranjado de la tarde. Eso significaba que estuvo inconsciente durante al menos unos minutos, con suerte no más que eso. Mirando a su alrededor, todo lo que vio fue devastación, pedazos de Beacon fueron destrozados por la explosión. Mientras tanto, los árboles, la hierba y varios puestos estaban en llamas, lo que le proporcionaba algo de luz. A su lado, Pirra escuchó un agudo gemido de dolor. Al volverse, vio la forma de Ruby a su lado, igualmente peor por el desgaste. Pirra se inclinó y despertó suavemente al segador. «Ruby», dijo mientras la sacudía para despertarla. «Ruby, levántate, tenemos que movernos». Lentamente, los ojos de Ruby se abrieron parpadeando, obviamente confundidos y desorientados. «Pirra», gimió, aceptando la mano de la pelirroja más alta mientras la levantaba. «Sí, Ruby. Tenemos que encontrar el otro». La planificación de Pirra fue interrumpida por un aterrador rugido detrás de ella. Inmediatamente, ella y Ruby se volvieron y, para su horror, una enorme ursa se abría paso a través del destruido recinto ferial. No solo eso, vieron manadas de Beowulfs merodeando por el territorio, mientras que los gruñidos de Uitefam también patrullaban los terrenos de la escuela, disparando a todos los que veían. Pirra y Ruby se agacharon, esperando evitar ser detectadas.
Aparentemente, había sucedido mucho más de lo que pensaban mientras estaban inconscientes. Escaneando los terrenos de la escuela destruidos, Pirra también buscó algún signo de Nihilus, y afortunadamente no apareció en ninguna parte del lugar. Otro chasquido de un rifle de polvo seguido del grito de un civil hizo que las dos cazadoras en entrenamiento se escondieran aún más. Pirra, ¿qué hacemos? Ruby preguntó, el miedo y la incertidumbre se apoderaron de su voz. La reacción instintiva de Pirra fue decir que todo iba a estar bien y luego idear un plan. Pero cuando no se le ocurrió nada, simplemente negó con la cabeza y dijo, no conozco a Ruby. No lo sé.